Las leyes cinematográficas han formado parte de la historia del cine casi desde sus inicios. La última ha sido la aprobada en Cataluña. Retrocedamos 2 años en el tiempo. El 30 de junio de 2010 salía adelante la ley del cine catalán y poco antes de su aprobación el gremio de empresarios del cine mostraba así sus desavenencias con la nueva legislación. Los cines se quedaron mudos. La polémica ley establece, con algunas excepciones, que la mitad de las películas que se proyectan en los cines catalanes deberán estar dobladas o subtituladas al catalán. Así lo explicaba el conseller de Cultura de la Generalitat, Juan Manel Tresserras. Tocaba porque realmente la situación del cine en Cataluña responde a una situación anómala completamente y por tanto por razones de calidad democrática. Y así lo hacía el aún presidente del gremio de empresarios de cines de Cataluña, Camilo Tarrazón. Sense cap mena de dubtes, arribarien menys pel·lícules al mercat català, menys pel·lícules significarien menys espectadors y menys espectadors significarien sales tancades. Por aquel entonces, los cines de Cataluña emitían un 3% de las películas en catalán. Tenim l'objectiu del govern de que hi hagi més presència del cine en català a les sales, no? La nostra pregunta és per què el 50 i no el 70 o el 30? Volem que no sigui per imposició, volem que sigui el públic el que pugui determinar fins a on arribem. La taquilla és com un punt d'observació de totes les coses del món. I la taquillera, com les mones sàvies, escolta, mira i calla. Pero, ¿de qué hablamos exactamente cuando hacemos mención a las leyes de cine? Dentro de las políticas de comunicación se recogen las normativas y las legislaciones aplicadas a todos los sectores de la comunicación. Una cosa son las leyes del audiovisual y otra las cinematográficas. De hecho, en España, hasta que no llega la Ley General del Audiovisual en 2010, la normativa aplicada al audiovisual está dispersa. En España tenemos medidas normativa autonómica o legislación autonómica, tenemos la estatal. La ley de cine catalana aparece dentro de las autonómicas, sí, y tiene unos denominadores comunes quizá a los factores iniciales de fomento del cine español también quizá, ¿no? Que es el tema del doblaje o de las licencias de doblaje, en este caso de la lengua catalana. Las explicaciones vienen dadas por el artículo 28.3 de la Ley de Política Lingüística, que prevé que para garantizar una presencia significativa de la lengua catalana en la oferta cinematográfica, el Gobierno de la Generalitat puede establecer por reglamento cuotas lingüísticas de pantalla y distribución para los productos cinematográficos que se distribuyen y se exhiben doblados o subtitulados en una lengua distinta a la original. La lengua, en este caso, es fundamental para identificar un mismo universo, ¿no? En 1989, Iván Tubau escribía un informe titulado Cine catalán y cine de Barcelona, en el que reflexionaba sobre los criterios para decidir cuándo una película puede ser adjetivada como tal. Bueno, en un sentido estricto, en términos jurídicos o legales y administrativos, solo existe cine español. Habría que situar quizá los parámetros dentro de lo que contribuya a crear o generar puestos de trabajo, industria, en el sector. Un cine es de un país determinado cuando la producción es de ese país, sencillamente. Pero en el caso de la nueva normativa son las distribuidoras las que cobran un papel protagonista. Y es que es este brazo de la industria el que se tiene que hacer cargo del doblaje o subtitulado de los films. Una paridad idiomática que los distribuidores no veían clara entonces. Desde el punto de vista económico, pienso sinceramente que es inviable i, a part de ser inviable, és perjudicial. Li prego que reflexioni. Vostè és una col·laboradora essencial en el foment de l'interès pel cinema penós que es fa avui en dia. Y que finalmente quedó en papel mojado tras el acuerdo al que llegaron hace apenas unos meses la Generalitat, la Federación de Distribuidores Cinematográficos y el Gremio de Empresarios de Cine de Cataluña. Como el catalán, para las majors es un mercado quizá demasiado pequeño como para que suponga ninguna desventaja quizá el no poder distribuir ahí. Entonces, frente a ese hecho, ha sido complicado el que se pueda llevar adelante esta medida. No habrá cuotas ni sanciones, pero sí un aumento del número de películas dobladas o subtituladas al catalán, llegando a aumentar su cuota de mercado de un 3 a un 7%. El colectivo más beneficiado, el de los dobladores.
Desde la firma del acuerdo, la Generalitat de Cataluña ha invertido 1,5 millones de euros en los últimos 3 meses del 2011 para doblar o subtitular al catalán 23 películas tan comerciales como Millennium, El gato con botas o Las aventuras de Tintín, y acaba de volver a destinar otro 1,5 millones para este 2012. Abans de perdre el coneixement, en Tous em volia dir una cosa. Crec que lletrejava una paraula. Cinema en català. En España se ha criticado siempre mucho el doblaje, yo creo que injustamente. Del doblaje, como si fuéramos una porquería. ¿Pero realmente son los dobladores prescindibles? Me gusta más en versión original, porque si es un idioma que conozco, es mucho mejor la sonoridad y todo eso. Con el doblaje no se pierde. Yo creo que el doblaje lo que hace es enriquecer y cambiar algunos matices, pero si nosotros entendemos el doblaje como algo necesario para que determinado sector de población que no conoce la lengua en la que que no domina la lengua en la que se ha rodado y grabado originalmente una película pueda acceder a esa película, el doblaje la enriquece, siempre y cuando esté bien hecho. En versión doblada perdemos una serie de matices que el actor expresa a través de su voz, como su tono, su acento, sus expresiones a lo mejor del lenguaje que luego traducidas a nuestro idioma no significan lo mismo. Eso es pretender, pues no sé, que a un autor español se le leería más si no se tradujese a Shakespeare. Hombre, pues no es eso. No, yo dobladas, lo de leer no me va nada. Cuando una película está en un idioma distinto al que van a comprender los receptores, siempre hay algo que se va a perder para hacerla comprensible. Hay que elegir. O pierdes la imagen o pierdes la originalidad de la voz. El doblaje, desde mi punto de vista, es una adulteración y una manipulación de la obra original. Es como si en un momento determinado a una novela pues le quitaras páginas o le suprimieras, o a una pintura le suprimieras un color dentro, no sé. Es decir, la versión original está respetando ese concepto original de la obra. Yo estoy seguro que si ahora cambiaras la cosa y dijeras, bueno, ya no vamos a doblar, ahora las películas originales verían los cines cómo iban a quedar. Yo pienso que la gente no va a ir al cine español por gusto, porque las películas extranjeras se pongan en versión original. Subtituladas. También subtituladas. Porque se escucha todo más natural, ¿no? Es como más auténtico. Porque a mí me da mucha rabia cuando sale en televisión fulanito famoso. Es la voz de tal ratita en tal película. Parece que es que el resto de las películas y las series las doblan máquinas. Dobladas, porque es lo que normalmente podemos ver aquí. Las pocas veces que se habla de nosotros prácticamente es para criticar o para decir que somos unos desvirtuadores de la interpretación. Yo creo que los países modernos no doblan. El doblaje es una traición a la película. El doblaje es algo que lo banaliza, lo caricaturiza casi. Es un crimen, no solo por el trabajo del actor y de los sonoristas y el equipo de mezclas, sino sobre todo en pos de la verdad. Los subtítulos me aburren un poco. Pero la cinematografía española no solo arrastra desavenencias internas. El principal factor externo que le afecta y que crea esos desequilibrios es la fuerza del cine norteamericano y toda la industria que rodea al cine norteamericano. Steve Rimbaud afirmó que Francia es el único bastión europeo que resiste con dignidad a la penetración del cine estadounidense gracias a una legislación proteccionista sólidamente arraigada, pero que considera de difícil exportación a otras cinematografías. Históricamente el cine francés está muy protegido por la legislación, esa idea del cine francés como excepción cultural lo tiene muy claro, pero más allá de la legislación, de las normativas, lo importante en el caso francés es que los franceses van a ver su cine. Las políticas de comunicación, políticas audiovisuales francesas, sí que es cierto que muchas veces se han tomado como referente para otros países. Una parte de la entrada que paga cualquier asistente a sala en cualquier sala francesa para cualquier película, independientemente del origen de la producción de esa película, va destinada al fomento del cine francés.
Pero ¿es Francia la única nación europea que ha sabido gestionar de manera eficaz y rentable la dicotomía entre versión original y doblado? Suiza también considera a su cinematografía como un excelente medio de difusión y la apoya con una ley de cine que es revisada cada 5 años por todos los sectores implicados. Pero además es un territorio que, al igual que España, tiene un carácter plurilingüe, aunque en su caso sí que existe un uso generalizado de la lengua propia y oficial en las producciones cinematográficas. Se vartijan kaveri. Olen kai. Se on aika heikossa kunnossa. Missä? Mä voin näyttää. La misma situación encontraríamos en otros países como Bélgica o Finlandia, en las que además para poder distribuir films se requiere el subtitulado de estos en neerlandés y francés o finés y sueco respectivamente. ¿Sería factible algo parecido en España? Si nos estamos refiriendo a tener o poder fomentar películas del idioma, que utilicen el idioma pero como idioma nativo, como versión original, eso es una cosa. Y si estamos hablando de doblar películas, estamos hablando de otra. Una forma de garantizar que haya cierta industria en esas regiones o en esas zonas sería estas leyes, ¿no? Fomentar, pero fomentar aplicadas a la producción propia en versión original. Cuando eso lo trasladamos a los doblajes, ya entramos en el circuito comercial y ahí es cuando esos mercados son demasiado pequeños como para que las majors se sientan presionadas para entrar en esa dinámica. Sea en español, catalán, francés o finlandés, lo cierto es que lo importante es que el cine siga rodando.